Hola, hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells. Bienvenido, bienvenida a otra semana, a otro episodio de este podcast que te invita a moverte distinto, a escuchar tu cuerpo así muy de cerquita para saber qué te está diciendo tu cuerpo y así puedas armonizarlo, así puedas hacer prácticas muy sencillas para que te reconectes con lo más profundo de tu cuerpo y logres armonizarlo desde adentro hacia afuera. Ahora, si me estás viendo en YouTube, recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y también seguir la cuenta de Body Tales en Facebook, Instagram, TikTok y si quieres más, también puedes suscribirte al newsletter en body-tales.com. Muy bien. Hoy te traigo un tema donde te vas a sentir súper identificado, súper identificada, porque voy a hablarte acerca del cuello y de tus hombros. Esas dos áreas de tu cuerpo donde a veces están así como, "Uah, por favor, dame pausa, quiero respirar". Y te pregunto ahora, te pregunto en este momento, ¿cómo sientes tú esas dos zonas de tu cuerpo? ¿Cómo sientes tus hombros hoy? ¿Cómo sientes tu cuello? Puedes tocarlo, puedes hacer una respiración profunda y simplemente soltar, relajar si están un poco tensos o si sientes alguna carga o simplemente si los sientes tranquilos, ligeros, tus hombros y tu cuello se sienten muy bien hoy. Perfecto, así estás listo, lista para empezar. Pero identificar cómo están las zonas del cuerpo es ese primer llamado para comenzar a reconectarnos con esas partes, con cada detalle de nuestro cuerpo y lograr armonizarlo. Tener, como yo digo siempre, como una vista panorámica interna y externa de todo lo que ocurre en el cuerpo, de todo lo que ocurre con tu movilidad, con el funcionamiento de tu respiración, con el uso de tus músculos, con la sobrecarga que le puedas estar dando a cada parte de tu cuerpo sin que te des cuenta. Entonces, ahora, ¿tú sabías que tu cabeza pesa aproximadamente unos 4 o 6 kilos? Pero esto solamente así en posición normal, erguida, con la cabeza así bien derechita, apuntando hacia el cielo. Ahora, nosotros no estamos todo el día así. Estamos a diario usando el teléfono, escribiendo, agachándonos, levantándonos. Entonces, la cabeza, al estar inclinada más o menos unos 45 grados, ya no son 6 kilos, amigos, amigas. Ahora son 20 kilos que está allí cargando nuestro cuello, nuestros hombros, la musculatura, la cervical. Entonces, la inclinación va a producir un mayor peso, un mayor uso de los músculos del cuello. ¿Y qué pasa cuando entonces esos 20 kilos, que es así como que llevases una, no sé, 6 piñas o que llevases una sandía aquí, en vez de cabeza tienes una sandía. Y ahora imagina que esa sandía está todo el tiempo así, mirando hacia abajo. Tus músculos del cuello van a sobrecargarse, tienen que trabajar más, tienen que sostener mayor peso. Y eso lo hacemos sin darnos cuenta. Estamos muchas horas con el teléfono, muchas horas viendo televisión o estamos muchas horas leyendo un libro y estamos en una posición muy desventajosa para nuestro cuello, para nuestros hombros. Y lo hacemos sin darnos cuenta porque es un movimiento normal de nuestro cuerpo. Nuestro cuello nos permite esa flexibilidad, pero lo podemos atender mejor tomando en cuenta que no es necesario estar tantas horas con una misma posición. Ahora, imagínate que tenemos 6 libros y tenemos aquí 6 libros en cada mano y yo
a donde vaya tengo 6 libros. ¿Qué va a pasar con los músculos de mis brazos? Los músculos van a comenzar a tensarse, a sobrecargarse, a sobretrabajar para poder responder al peso. Entonces, todo eso ocurre allí en nuestro cuello. Nuestro cuello es así como que entra en una protesta porque se tensa al estar con esa sobrecarga y nuestros hombros también se suman a esa protesta y llega un momento en que entonces se vuelven así como piedras esas dos áreas. Ahora, para hablar nuevamente acerca del cuello, ya no desde la parte muscular funcional y de movilidad, sino que ahora vamos a esta parte que tiene que ver más con la energía o con, digamos, con otra faceta que tiene tu cuello. Porque a través del cuello, si lo vemos así como esa parte que conecta nuestra comunicación con nuestros sentimientos. O vamos a verlo de otra manera, así como este puente, esta autopista que conecta nuestros pensamientos con el torso, con nuestros sentimientos. Entonces, ocurre toda una cantidad de acciones, de fuerzas, de estímulos y de acciones nuevamente que suceden allí en el cuello. ¿Y qué pasa? Por allí pasan emociones, por allí pasan sentimientos, por allí también hay cargas y trancas cuando dejamos de decir algo, cuando nos tragamos algo. Y otra cosa que es también muy interesante es saber que en el cuello que funciona así como esa autopista o una rotonda donde cada salida tiene una acción, también habita allí esa mariposita que está delante de tu tráquea y que es la glándula de la tiroide, que es así como con una forma de mariposita. Y esa glándula es tan importante en nuestro cuerpo porque regula la energía, regula y tiene una relación muy importante con tu corazón, regula también la temperatura de tu cuerpo, estados de ánimo. La tiroide, esa glándula tan pequeñita pero tan poderosa, entonces habita en tu cuello. ¿Y qué ocurre cuando el cuello, cuando una glándula tan sensible está en una zona que está bajo tensión? No es lo más óptimo. Entonces, no quiere decir que si tenemos algún tipo de desaveniencia o de tensión en el cuello, nuestra tiroides se va a afectar. No, pero puede ser que el ambiente en el cual la tiroide habita, si tiene una carga de estrés, no es lo más óptimo. Ahora, por supuesto, ¿cómo saber que nuestra tiroide está con irregularidades? Por supuesto, hay que hacerse ya exámenes específicos, exámenes hormonales. De eso no vamos a hablar hoy porque vamos a estar hablando específicamente desde la musculatura, pero es muy importante saber qué habita en esa zona de mi cuerpo. ¿Qué más está allí? ¿Qué otro músculo? ¿Qué otra glándula? ¿Qué órgano está allí habitando en esa zona particular del cuerpo? Porque así tenemos mayor conocimiento y una conexión distinta con el área. Muy bien, ahora te voy con un dato que quizás no conocías, pero tú, yo y una jirafa tienen la misma cantidad de vértebras cervicales. Por supuesto, tenemos ese tamaño de las vértebras diferentes, muy diferentes, pero tenemos la misma cantidad de vértebras cervicales y en total son 7. Ahora, esas 7 vértebras cervicales nos ayudan en todo lo que es la movilización del cuello.
el movimiento que puedes hacer con tu cuello, la inclinación, la rotación de un lado al otro y, por supuesto, sostienen toda la estructura esquelética, también la estructura muscular, ayudando así a todo el rango de movimiento y a toda la posibilidad de movilidad que tiene tu cuello. Por supuesto, todo unido con la columna vertebral en su totalidad. Ahora, si nos ponemos a pensar, em, no podemos lograr tener el cuello de una jirafa, porque también todos tenemos diferentes tamaños de cuello. A veces encontramos personas que tienen solamente como unos 2 deditos de cuello, son unos cuellos cortitos, pero puede ser que muscularmente ese cuello que desde afuera, desde el exterior, se ve muy pequeñito, muy acortado, puede ser que tenga la posibilidad de mucho espacio, de mayor espacio y expansión, y simplemente puede ser que estés viviendo o que esa persona que tiene el cuello así cortito esté viviendo como en modo tortuga. Sí, si ves el cuellito de una tortuga, se recoge bastante y ahí se esconde y el cuello puede ser que esté escondido, hundido en esos hombros. Y así como el cuello de la tortuga sale del caparazón, te das cuenta que es un cuello mucho más alargado. Entonces puede ser que muscularmente estemos tensando, acortando sin darnos cuenta las posibilidades musculares, las posibilidades que tiene nuestro cuello y simplemente necesitemos tomar conciencia de ello, saber dónde está la posición de mis hombros, si estoy en modo de tragarme el cuello o si el cuello está allí creciendo y erguido. Entonces, muy importante es ese proceso de observación y te invito que en cualquier oportunidad que tengas te grabes con un video mientras trabajas, mientras haces cualquier actividad y observes cómo reacciona tu cuello, cómo se mueve, cuál es el uso que le das a tu cuello. O también en otra oportunidad puedes tomarte un selfie de perfil y observar dónde está la posición de tu cabeza. Porque el saber dónde está la posición de tu cabeza, también nos damos cuenta cómo está ese sostén, cómo está el cuello actuando. Muchas veces, cuando observamos cuerpos o nosotros mismos podemos darnos cuenta que a veces tenemos la cabeza más adelante o que tenemos la cabeza muy hacia atrás o la barbilla muy hacia arriba. O sin darnos cuenta, podemos estar con posiciones donde la cabeza se ha estado yendo de lado y estamos así como si la oreja quisiese conectarse con el hombro y se vuelven posturas que no son beneficiosas para nuestro cuello y se vuelven hábitos negativos en el cuerpo. Entonces te invito a tener ese proceso de observación permanente, de observación consciente de cómo está el cuello, cómo lo estoy usando. Otra cosa que es muy importante y que se ve en muchas personas es esa especie de lomo que si nos tocamos con nuestra mano la parte final del cuello, allí podemos sentir, podemos tocar cómo está esa área. A veces se comienza a formar una especie de lomito, así como de protuberancia, que básicamente es una protuberancia donde hay una acumulación de grasa. Y esa grasa se va acumulando, esos tejidos se van acumulando allí y se va endureciendo. Y sale así como esa especie de buey, de lomo de buey, sale aquí en el cuello. Muchas veces viene por consecuencias de otro estilo. Hay diferentes fuentes o diferentes razones por las cuales puede salir esa especie de acumulación de grasa, ese lomito, pero básicamente podemos decir que una de las principales razones es la mala postura, la mala posición
de la cabeza. ¿Dónde coloco la cabeza? ¿Cómo duermo? Otro punto muy importante. ¿Cuál es el tipo de almohada que uso? El tipo de colchón, de cama. ¿Cómo estoy durmiendo? Muchas veces está la persona con una almohada que es muy alta y entonces la cabeza queda así, de esta manera, como con la barbilla muy cercana hacia el pecho y hay una elevación de la cabeza exagerada. ¿Y qué pasa? El cuello se tensa, los músculos, imagínate, estás allí en esa posición con esa almohada altísima para ti, en una posición de máxima tensión para tu cuello. Em, Todo eso entonces va ejerciendo una fuerza negativa en eso que te comento, en la mala postura, en que puede estar apareciendo ese lomito atrás, al final de tu cuello, en que puedes estar sintiendo dolores al momento de levantarte o durante el día, específicamente en la parte de atrás o hacia los lados de la musculatura de tu cuello. Entonces, todo esto es un proceso permanente de observación que tenemos que activar, tenemos que tener durante nuestro día a día para entender qué está sucediendo con las diferentes partes de nuestro cuerpo y que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Entonces, te invito a tener ese proceso de observación, a ver si esa almohada tuya es muy alta, a observar también cómo te sientas, cuál es el tipo de silla que estás usando, qué tipo de uso haces de tu cuello. Y allí comenzamos a entender qué necesita mi cuello. ¿Necesita más movilidad? ¿Necesita más estiramiento? ¿O simplemente necesita que yo preste atención a la postura diaria de mi cuerpo? Y así te invito a que observes y a que visualices tu cuello como si fuese un tallo muy largo de una flor y la cabeza es esa flor que se expande hacia arriba. Entonces, buscando esa extensión así como de una jirafa, de un cuello muy largo, así podemos visualizarlo también a través de ese tallo que crece y la cabeza entonces también acompaña ese crecimiento y se mantiene erguida. No quiero decir tampoco que no puedas mover tu cabeza hacia los lados. Por supuesto, lo tenemos que mover la cabeza, tiene que existir esa inclinación, pero lo más importante es que la base, el fundamento, que es tu cuello, que son tus cervicales, esté alineada y esté fortalecida de una manera positiva, flexible, disponible para que puedas sostener esa cabeza que a veces pesa 6 kilos o a veces con cierta inclinación llega a esos 20 kilos de peso. Ahora del cuello bajamos hacia los hombros y a veces sentimos que llevamos allí todo el peso del mundo, llevamos toda la carga, porque en los hombros se refleja y podemos palpar el estrés, la concentración de la tensión, podemos simplemente sentirlo cuando los hombros están comprimidos o podemos al tocarlo también sentir cómo cada hombro puede ser que tenga una tensión particular y esa tensión puede estar acumulándose por nuestros malos hábitos de postura, como te decía anteriormente acerca del cuello, pero los hombros también entonces pueden sufrir malos hábitos de postura o cargas excesivas, una cartera, un peso, un sostener algo sin darnos cuenta y lo sostenemos desde los hombros. Entonces, ellos no van a sostener todo el peso, están allí para acompañarte en la movilidad de tus brazos, en la movilidad de tu cuello, de tu espalda. Y el músculo que más sufre cuando hay tanta tensión en los hombros es el trapecio, que es así como un superhéroe
que cubre entonces tu cuello, tú está allí, habita la parte superior de tu espalda alta, está allí también recubriendo tus hombros y lo podemos encontrar fácilmente. Hay personas que los trapecios se notan a simple vista y hay otras personas que el trapecio está allí como bastante oculto. Pero si levantas un poco tu hombro y lo llevas hacia adelante con tus manos, con tus dedos, puedes notar ese músculo, puedes tocarlo y palparlo. Y aprovechando este momento, si lo estás tocando, ese músculo del trapecio, eleva el hombro, lleva el hombro un poquito hacia adelante y allí sale el trapecio. ¿Cómo lo sientes? Hay personas que tienen los trapecios súper tensos o súper fuertes y tienen la posibilidad de tensarlos, de contraerlos y de relajarlo también. Y te digo que el trapecio es como un superhéroe porque él lleva cargas, tensiones, estrés, emociones que no comunica y cuando está en sobrecarga, en ese modo de superhéroe, en la batalla contra el estrés y de esa carga intensa, entonces va produciendo diferentes efectos en tu cuerpo que se van a reflejar en una mandíbula tensa, en dolores de cabeza, en tensiones muy fuertes a nivel del cuello, en tensiones en toda la parte de los omóplatos, en una postura que no se puede sostener. Desde el trapecio también hay como el trapecio puede tumbarte porque es un músculo fuerte, porque ya está muy sobrecargado de tensión, entonces también puede modificar la manera en cómo estás respirando, porque se modifica también tu postura. Si tus hombros están muy adelante, entonces el trapecio está allí como en modo de tensión, de protección, y entonces ya no tiene espacio para respirar. Modifica toda la parte de tu torso y lo más común entonces es que cuando nos damos cuenta de esto y modificamos la posición de los hombros, modificamos esa tensión que existe o que le estamos creando al trapecio, entonces el cuerpo entra en un modo más de respiro, de relajación. Y aquí entonces te doy otro dato importante e interesante acerca de tus hombros. Ellos son también un puente, por supuesto, con una conexión con tus brazos, con tus omóplatos, pero son también, funcionan también como un puente entre la intención y la acción, entre lo que tengo que hacer y lo que hago. Y muchas veces, no sé si te sientes identificado con un tengo que hacer, tengo que. Y ese tengo que hace que los hombros se tensen. Entonces, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel interno, ocurren también esos cambios que vienen por procesos internos y muchas veces el sistema nervioso que está allí desbalanceado en ese modo estrés de acción y de respuesta, entonces el cuerpo, los hombros van almacenando todo eso y a través de ellos aparecen esas sensaciones, esas acciones o esas retenciones y contenciones que el cuerpo va acumulando y va almacenando entre esos tejidos. Y ahora una buena imagen es que pienses que esos hombros tienen la posibilidad de flexibilizarse y pueden estar tan flexibles así como si fuesen una especie de masa de pan, muy moldeables y muy disponibles para que tus brazos tengan espacio, para que logres esa armonización, esa conexión también con tu cuello, para que tu trapecio comience a sentarse, a relajarse y a salir de ese estado de brazos fijos, brazos tensos, poca movilización de los hombros. Entonces vamos como encontrando relajación, espacio, pero únicamente te estoy dando esta idea como si tus hombros fuesen una masa de pan, así muy suavecito.
Y entonces con esta visualización de tus hombros, ahora quiero que hagamos en este momento esta mini práctica corporal de activación de tu cuello y de tus hombros para que estén disponibles, para que esté ese cuello estilizado y alargado. Comenzamos, encuentra una posición cómoda, preferiblemente de pie o sentado o sentada y allí vamos a comenzar a mover la cabeza de un lado al otro. La cabeza vamos a rotarla hacia tu hombro derecho como si alguien estuviese llamándote de un lado. Te llaman y tú volteas la cabeza hacia tu hombro derecho. Ahora giras la cabeza y vuelves al centro. Repites esta acción ahora yendo hacia el hombro izquierdo. Rotas tu cabeza y retornas al centro. Mientras haces ese ejercicio de rotación de la cabeza, te das cuenta que es como si tu cabeza estuviese diciendo que no. Simplemente cuando decimos que no con la cabeza, pero vamos a profundizar, vamos a ir un poco más para lograr un mayor rango de movimiento y al girar la cabeza en esa posición como diciendo no, quiero invitarte a colocar tu mano sobre el pecho. Coloca la mano sobre el pecho y ahora repetimos. Gira la cabeza hacia un lado como si dijeras que no y retorna al centro. Mientras la mano está sobre el pecho, siente cómo internamente la musculatura se está moviendo, cómo la parte del pecho también está reflejando lo que tus omóplatos están sintiendo, lo que la rotación del cuello está realizando. Entonces giras hacia el otro lado, siente Siente esa conexión con tu pecho y tu cuello, dejando esa mano allí reposando. Repite un par de veces hacia la derecha, hacia la izquierda, como si estuvieses diciendo que no, un no muy lento y muy amplio y simplemente siente cómo está esa movilidad del cuello. ¿Tienes un rango de movimiento amplio o está un poco más limitado? Te invito a hacer esa rotación diciendo que no con tu cabeza muy lenta, muy despacio y a un ritmo cómodo y agradable para que la musculatura del cuello vaya encontrando su espacio lentamente. Recuerda que es así como una bisagra que se mueve de un lado al otro. Ahora vamos a realizar la misma, vamos a decir, el mismo uso de activación del cuello, pero ahora como si tu cabeza dijera que sí. Y ese sí va a ser un sí profundo porque vamos a llevar la barbilla hacia el pecho y luego vamos a llevar los ojos hacia el techo o hacia el cielo. Te invito a hacer el ejercicio. Simplemente lleva la barbilla como que estuvieses comenzando a decir que sí y lleva la barbilla o eleva la barbilla hacia el techo. Y allí vamos a encontrar un estiramiento profundo del cuello y vas a sentir las vértebras de la zona cervical, entonces estirándose o arqueándose un poco cuando vamos hacia adelante, sientes ese peso de la cabeza, la inclinación y luego hacia la parte posterior, llevando entonces el rostro hacia el cielo. Lo haces un par de veces como si dijeras que sí, respira. Relaja al mismo tiempo tu cuello sin crear ningún tipo de tensión. Y te invito a unir todas las partes. Vamos a decir que no con el cuello y luego vamos a decir que sí con el cuello. Lo movemos a un lado y al otro como si dijeras que no. Y ahora abajo y arriba como si dijeras que sí. Estira muy bien
tu cuello. Puedes tocarlo, puedes sentirlo con tus dedos. Ahora te invito a hacer otro ejercicio para tu cuello, moviendo ahora la cabeza en forma circular. Muy lentamente comenzamos de lado, como si quisieras escuchar a tu hombro. Luego llevas la cabeza hacia adelante. Ahora vamos hacia el otro lado, como si quisiéramos escuchar al otro hombro. Y ahora miramos hacia el cielo y creamos un círculo completo con la cabeza. Lo puedes hacer 3 veces hacia el lado izquierdo, la rotación, 3 veces hacia el lado derecho, esa rotación. Y vas a sentir cómo se articula el movimiento, cómo va muy lentamente y cómo la musculatura entonces comienza a relajarse, comienza a calentarse y al mismo tiempo a encontrar esos espacios flexibles, esos estiramientos, estirando la cadena muscular que conecta con tu cuello. Ahora te invito a que incorporemos al movimiento a tus hombros. Entonces vamos a mover los hombros de una manera muy simple que seguramente ya has hecho y es de manera circular. Movemos el hombro hacia arriba en forma circular, creando un círculo hacia atrás. Entonces vamos a mover el hombro derecho, luego vamos a invitar al hombro izquierdo a moverse de manera circular hacia atrás un par de veces y repetimos con el hombro derecho y encuentra un mayor rango de movimiento. Eleva bastante ese hombro, llévalo suficientemente hacia atrás, sintiendo el omóplato y ahora hacia adelante. Entonces no es un movimiento, como es un movimiento muy sencillo, muy fácil de experimentar, es también muy fácil de hacer de manera eh, muy superficial. Entonces te invito a que vayas profundamente explorando el movimiento y lo puedes hacer de manera muy lenta. Simplemente conecta con cada parte. Arriba, llevando el hombro hacia arriba, explora todo ese rango de movimiento que ese hombro te da cuando lo llevas hacia atrás. Explora también ese espacio cuando mueves el hombro hacia adelante. Entonces el círculo comienza a crearse de una manera mucho más profunda y como comenzamos a sentir cada parte, la espalda, el hombro en su parte más baja, comenzamos a conectarnos más con el pecho, con los brazos en el momento en que hacemos el círculo. Ahora seguimos con esta idea de la circularidad del hombro, pero ahora con un círculo que va a partir desde tu hombro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Ya te invito y te explico cómo hacerlo. Quiero que coloques tus codos muy cerca de tu torso, así como si fuesen unas alitas a los lados. Entonces los codos cerca de tu torso, de la zona del área del diafragma y allí inhalas profundamente y exhala muy cerca de tu tórax. Allí ahora quiero que lleves los hombros arriba, hacia afuera y hacia adentro. Vas a crear un círculo con el hombro, despegando un poco el codo, elevando el hombro y trayéndolo de nuevo hacia su base. Entonces, la circularidad que estás creando en este momento con el hombro es como si fuesen las llavecitas o las asas de un reloj. Ese círculo va hacia adentro y el círculo va también hacia afuera. Y vas a sentir cada vez que realizas el movimiento cómo el codo se despega del tórax y cómo regresa al tórax cada vez que el círculo del hombro también regresa a su base. Lo puedes repetir también con el otro lado de tu cuerpo, realizando ese círculo en dirección a las manillas de reloj y también
a contrarreloj. Siente cómo se despega el codo de tu torso y cómo regresa. Lo podemos hacer simultáneamente, derecha, izquierda, hacia afuera. Vamos levantando los hombros y saliendo de la base. Y ahora retornamos y traemos ese círculo hacia adentro. Y hemos realizado 2 rotaciones del hombro, activando también el área del trapecio. Para activar aún más profundamente esa área del trapecio, te invito a que realices un automasaje y puedes encontrar ahora nuevamente llevando el torso, el hombro hacia arriba. Con tus dedos vas a tocar el trapecio y ahora vas a relajar el hombro, dejando que caiga suavemente. Y allí con tus dedos, con tus 4 dedos, camina sobre ese hombro, como si tus dedos fuesen punto por punto, activando, relajando, abriendo espacio en ese músculo que quizás ha estado el día de hoy o durante varias semanas un poco tenso. Dedícale unos minutos a un lado, a ese lado de tu cuerpo que estés activando, al hombro que hayas seleccionado, y luego con tu otra mano, entonces también realiza el mismo movimiento. Los dedos caminan, así como si quisieras tocar un piano. Cada tecla del piano está en tus hombros, habita allí en tu trapecio y masajeas el músculo, vas profundamente y recuerda, como te dije, acerca de la masa del pan, así como una masa se va moldeando, se va flexibilizando y vamos encontrando mayor relajación en la musculatura. Igualmente con tus dedos, con los dedos, esos 4 dedos, quiero invitarte entonces a masajear, a que desde la base de los hombros también vayas a los lados de tu cuello, subas y bajes, caminando con tus dedos. Vamos creando esa relajación en la parte del cuello y ahora masajea como si quisieses alargar desde esa base de los hombros hasta la raíz de tu cráneo. Entonces, desde los hombros estiramos toda la parte muscular hasta la raíz de tu cráneo y eso lo hacemos con los dedos. Simplemente vas a deslizar tus dedos por la musculatura que está alrededor de esa área cervical. No vamos a masajear directamente sobre la cervical, sino que vamos a ir entonces en la musculatura allí desplazándonos, la musculatura que está a los lados de tu cervical. Y vas a sentir expansión inmediata, expansión en esa área del cuello. Inhala y exhala. Tu cuerpo te va a ir preguntando, te va a ir dando también respuestas. Si te provoca en este momento hacer una inhalación profunda, la puedes hacer. Y ahora esos 4 dedos, invítalos a subir a la parte del cráneo, desplazándote desde la base de tus hombros, subiendo por el cuello y ahora lleva esos dedos ahora a masajear la parte del cráneo, la parte de atrás, la musculatura de tu cabeza. Y comenzamos a masajear el cuero cabelludo en diferentes zonas de la cabeza. Relaja, despeínate un poco, vas a sentir relajación máxima. Y es así como que queremos abrir las placas de nuestro cráneo, las áreas de nuestro cráneo, como si las quisiésemos abrir. La cabeza está en conexión con tu mandíbula, con tu rostro, con los músculos de tu cuello, de tus hombros. Muy bien, una vez que ya has terminado todo ese masaje, puedes dedicarle el tiempo que quieras a ese masaje de hombros, de cuello y de cabeza para terminar esta sección de pequeños masajes
Entonces, simplemente con tus dedos, con las yemas de tus dedos, vas a crear como una especie de vibración taca, taca, ta, 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 sobre tu cabeza. Simplemente como si quisieses caminar muy rápidamente con tus dedos sobre tu cabeza. Y es una sensación muy agradable, muy relajante. Puedes llevar ese toque rápido de tus dedos sobre tu rostro, sobre tu tiroides, sobre tu cuello, sobre la parte lateral de tu cuello, sobre tus hombros. Y entonces se va sintiendo, se va conectando esa sensación como ese tickling con esas dos áreas tan importantes de las que hemos hablado el día de hoy. Para finalizar, quiero que muevas tus hombros libremente, muevas tu cabeza libremente, muevas tus brazos, amplíes el movimiento desde tus hombros, conectándote con tu pecho. Puedes crear también la curvatura de tu espalda, como si quisieses estirarte. Estira tus brazos. Encuentra todo el espacio y realiza cualquier movimiento en este momento que tu cuerpo te pida y que venga desde tu cabeza, desde tu cuello o desde tus hombros. Respira plenamente, inhala y exhala. Y de esta manera hemos terminado esta mini práctica corporal para la activación de tu cuello y de tus hombros. Recuerda que desde tu cuello pasan pensamientos, suceden emociones, habita esa glándula que es la tiroide, está la musculatura de tu cuello, además está la cervical. Ese cuello sostiene esa cabeza que cambia de peso, que cambia de inclinación constantemente. El cuello está sometido a diferentes, digamos, a diferentes niveles de exposición durante el día, a diferentes posiciones cuando dormimos de lado, cuando dormimos con una almohada muy alta, y todo eso va creando una, digamos, una repercusión en nuestro cuello. Y podemos estar, sin darnos cuenta, creando hábitos que no son positivos para que ese cuello tenga una mayor flexibilidad y una mayor posibilidad de sostener el peso de mi cabeza. Entonces te invito a realizar este tipo de prácticas de ejercicios muy suaves para la activación del cuello y además te invito también a tomar en cuenta que no solamente a través del cuello suceden todas estas cosas que conectan el pensamiento con las emociones, sino que también en tus hombros ocurre lo mismo, ocurre esa acumulación muy fácil de estrés. Eso de que te decía, eso de tengo que hacer, esa necesidad de tener que cumplir con algo o de cosas que nos llegan muy rápido y entonces comenzamos a acumular y se comienza a reflejar en esa tensión en el trapecio, en esa tensión en los hombros, en ese cambio de posicionamiento de nuestros hombros y se comienzan a crear todo ese tipo de cosas que desarticulan y que nos alejan del concepto de lo que es la armonización corporal. Te invito a mantenerte activa, activo en ese mirar, en esa observación de cómo está mi cuerpo, pero sobre todo en el sentir, en la conciencia corporal. ¿Qué está haciendo mi cuerpo a diario? ¿Cuáles son los hábitos que está creando mi cuerpo, que estoy creando yo a diario? ¿Y cómo puedo entonces
darme cuenta cuáles hábitos son positivos para mi cuerpo y cuáles hábitos están haciendo, digamos, una fuerza negativa en mi cuerpo. Si crees que este episodio puede servirle a alguien que tenga esos hombros arriba o que tenga muchísima tensión en el cuello, en los hombros, o que esté todo el día con el teléfono, compártele el episodio porque puede, digamos, crearle más conciencia acerca de esas zonas del cuerpo, acerca de esas partes del cuerpo. Espero que hayas disfrutado, que hayas también practicado estos ejercicios que puedes hacer a diario y que puedes incluir en tus rutinas diarias. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y suscribirte a todas las redes sociales de Body-Tells. Nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. Sigue conectada, sigue conectado con esa energía de tu cuerpo, con cada parte de tu cuerpo. Sigue allí escuchando muy, muy de cerca lo que tu cuerpo te dice. Te mando un beso, ¡mua! Y nos vemos la próxima semana. Chao.